tardes, gente, ¿cómo les va? Les habla Marcos Hertel de Negocios y Finanzas. En esta ocasión les quiero venir a traer la explicación acerca de el cuadrante del flujo de dinero. Es decir, las 4 formas diferentes que existen para generar ingresos. Para el que no leyó el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, les comento que Robert Kiyosaki es un autor, ¿sí?, del libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un autor de finanzas, bestseller en ventas, en el cual Robert Kiyosaki nos explica sobre cómo les enseñan, digamos, las personas de clase media y de clase baja a las personas, cómo les enseñan a pensar acerca del dinero, a diferencia de la gente de clase alta, que le enseña de una forma totalmente diferente, ¿sí? Se educan de una forma diferente frente al dinero y actúan de una forma diferente, por lo tanto obtienen diferentes resultados. Porque la gente de clase media y de clase baja está constantemente luchando, ¿sí?, económicamente, a diferencia de los ricos, que cada vez se hacen más ricos. En ese libro, entre varias cosas que nos comentan, varios aspectos, ¿sí?, que tienen que ver a la forma de pensar y de actuar de estas distintas clases sociales, él nos explica el cuadrante del flujo de dinero. Después él saca, ¿sí?, su segundo libro llamado El cuadrante del flujo de dinero, que es la guía de Padre Rico hacia la libertad financiera. Es decir, en el primer libro, el Padre Rico, Padre Pobre, nos especifica, o sea, nos comenta varios aspectos y nos nombra el cuadrante del flujo de dinero y nos da algunos pequeños conceptos. Pero en su segundo libro nos da un panorama, digamos, mucho más amplio sobre el cuadrante del flujo de dinero. Y justamente eso es lo que voy a venir a explicar a continuación en la siguiente diapositiva. Robert Kiyosaki nos dice que el cuadrante del flujo de dinero son las 4 formas de generar ingresos, ¿no?, en la vida. Y él nos explica que está el empleado, el autoempleado, el dueño de su propia empresa y el inversionista. Los empleados trabajan para un sistema, ¿sí?, que ya está creado, dependen de un jefe, por lo tanto corren riesgo de ser despedidos y cumplen órdenes de superiores. Por lo tanto también cumplen horarios y trabajan un promedio de 8 horas diarias entre 5 y 6 días a la semana. Y su salario, ¿sí?, está dependiendo de un jefe. Es decir, al cumplir órdenes, ¿sí?, de superiores, al depender de un jefe, están constantemente dependiendo no solamente del salario, sino del tiempo que tienen que trabajar, del trabajo que tienen que hacer, etcétera. Están constantemente, ¿sí?, dependiendo del otro, ¿no? En cambio, el autoempleado son sus propios jefes y asumen el total de las responsabilidades. ¿Qué quiero decir con que asumen el total de las responsabilidades? Como vemos, yo acá tengo esta imagen de esta chica que, si bien el autoempleado es muy bueno, es mejor que ser empleado, muchas veces no sabemos delegar tareas y lo que hacemos es ocupar el puesto de 10 personas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que tener 10 manos para resolver todos los problemas. Pero bueno, también es mejor, es más beneficioso porque manejamos nuestros horarios. Y lo que tienen que a veces trabajamos más de 8 horas, porque si bien los ingresos pueden llegar a ser mucho mejores, pero justamente al no delegar tareas terminamos trabajando más de 8 horas diarias y haciendo varias tareas al mismo tiempo. Incluso, como se ve en la fotito acá, el muchacho está trabajando, al mismo tiempo está planchando, cuidando al bebé y se le está yendo el horario a la mierda. Así que bueno, eso es una de las desventajas que tiene el autoempleado, más allá que es mejor ser empleado. Y su sueldo depende de la cantidad de trabajo, digamos, que logremos conseguir. Por lo tanto, el empleado como el autoempleado trabajan para el dinero. Es decir, que al trabajar para el dinero cambian tiempo por dinero. Y al cambiar tiempo por dinero
estamos diciendo que trabajamos con ingresos lineales. Los ingresos lineales son todos aquellos ingresos que nosotros percibimos cuando cambiamos tiempo por dinero. Es decir, que si no trabajamos no generamos ingresos. Por lo tanto, nuestros ingresos están limitados debido a que dependen de la cantidad de tiempo que trabajamos. Si nosotros trabajamos 8 horas, generamos ingresos por esas 8 horas. Si trabajamos 10 horas, generamos ingresos por esas 10 horas. Como les decía antes, si no trabajamos no generamos ingresos, y el empleado y el autoempleado, el cuadrante izquierdo, ¿sí?, del flujo de dinero, son los que más impuestos pagan, porque cuanto más se trabaja para el dinero, más impuestos se pagan. Lamentablemente esto es así, pero bueno, por eso es importante educarse financieramente. La gente, los empleados como los autoempleados, trabajan durante 40 años aparte para luego recibir, digamos, un ingreso menor que el que estaban percibiendo. Es decir, podés ser un ejecutivo muy bien pago, pero no tiene sentido si laburar durante 40 años para luego que te mataste laburando percibir un ingreso menor que el que no estabas activo. Pero bueno, así es como nos educan con el sistema educativo tradicional, ¿sí? En eso se basa el empleado y el autoempleado, se basan en la educación tradicional y ellos buscan seguridad, por eso están constantemente luchando financieramente. Que el empleado como el autoempleado, ¿sí?, forman parte de la clase media y pobre y forman parte del 95% de la población. En cambio, el cuadrante derecho, ¿sí?, del flujo de dinero, tenemos al dueño de su propia empresa y el inversionista, como dijimos. Los dueños de su propia empresa crean, ¿sí?, un sistema que trabaje para ellos y les genere ingresos aún no estén presentes. Es decir, por ejemplo, pueden crear una empresa o pueden crear, por ejemplo, una franquicia. Entonces ellos crean un sistema, ¿sí?, que trabaje para ellos y que tengan empleados que trabajen para ellos. Es decir, que no necesariamente tienen que ellos estar presentes físicamente en el negocio para generar ingresos. Ellos sí saben delegar tareas, generan empleo y tienen más tiempo libre, debido a que se apalancan del tiempo de los empleados, ¿sí? Y obviamente ellos, cuanto en realidad más trabajan, no, en realidad cuanto más venden, también más van a ganar también, ¿sí? Y también es muy importante, yo creo que el dueño de su propia empresa, si bien es muy bueno, yo creo que en muchos países lo que está pasando actualmente es que se está desvalorizando cada vez menos el trabajo de un empleado, ¿sí? Yo creo que por eso es importante emprender. Y también yo creo que los dueños de su propia empresa, si bien son muy inteligentes, en algunos, no digo todos, están cometiendo un grave error en no pagarle bien a un empleado, porque cuando vos le pagás bien a un empleado, el empleado trabaja motivado, y si el empleado trabaja motivado, vos también podés llegar a generar muy buenos ingresos con tu empresa. Pero bueno, hay muchos que tienen mentalidad emprendedora, que son muy buenos, pero son simples emprendedores y no son empresarios, ¿no? O muchos son empresarios y igualmente les falta todavía tener una mentalidad mucho más exitosa para poder tener éxito. Pero bueno, todo en la vida se aprende. Yo no me creo un gurú, tengo bastantes conocimientos, pero todavía me falta adquirir muchos conocimientos y abrir mi mente mucho más para poder llegar a tener mucho más éxito. Pero bueno, todos estos conocimientos que yo ya voy teniendo, me gusta compartirlos con ustedes para que ustedes también los puedan ir adquiriendo y así también entablar conversaciones. Y bueno, y quien te dice, uno siempre puede aprender del otro. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte del cuadrante del flujo de dinero. Perdón, seguimos con la parte derecha, pero acá tenemos al inversionista. ¿Cuál es la diferencia con el inversionista? Que el inversionista invierte en sistemas que ya están creados, ¿sí? Es decir, el dueño de su propia empresa crea el sistema, ¿sí? Que el inversionista lo que hacen es
invertir en ese sistema que ya está creando. Por ejemplo, los inversionistas que invierten en acciones, ¿sí? Y ellos lo que tienen que diversifican sus ingresos, ¿sí? No dependen de una sola fuente de ingreso, como hace la gente de clase media y pobre, que por lo general tienen una sola fuente de ingreso, o si diversifican tienen 2, 3 nomás. Los inversionistas están constantemente aumentando sus fuentes de ingresos, ¿sí? Y por lo tanto diversifican sus ingresos, y ellos digamos, no corren tantos riesgos económicos, o mejor dicho, corren riesgos económicos y saben correr riesgos, pero no tienen tantos problemas económicos, porque si una fuente de ingresos se le cae, tienen las demás otras fuentes. En algunos casos usan el dinero de otras personas para invertir, como por ejemplo el corredor de bolsa que te decía. Pueden invertir en acciones, por ejemplo, con el dinero de los clientes, ¿sí? Entonces está el inversionista, que a lo mejor no le interesa aprender análisis técnico, no le interesa aprender a invertir, y le da el dinero a la otra persona, ¿sí? El corredor de bolsa, que lo invierte por él. El dinero aquí trabaja para ellos, ¿sí? Y logran obtener bastante tiempo libre. Por lo tanto, los dueños de su propia empresa y el inversionista crean ingresos pasivos o residuales, es decir, que no dependen de la presencia física propia, a veces sí de la presencia física de un empleado, o en realidad, más que nada, el ingreso pasivo muchas veces es un ingreso que no depende de la presencia física de nadie, ¿sí? Ni de un empleado ni de vos mismo. Por ejemplo, un ingreso pasivo podríamos decir que es un artista musical que graba un disco, ¿sí? Y lo graba una sola vez. Por lo tanto, o sea, necesita la presencia física, pero una sola vez. Después, cada vez que vende un disco, sigue cobrando, y no tiene que grabar un disco cada vez que vende uno, no, graba una sola vez el disco, ¿sí? Hace varias copias, y cada vez que vende cobra regalías. Ese es un ejemplo de un ingreso pasivo. O el derecho de autor, ¿no? También, que escribís un libro, lo vendes, bueno, cobras varias veces cada vez que vendes el libro, y hiciste el trabajo una sola vez. Los dueños de su propia empresa y los inversionistas, el cuadrante derecho del cuadrante del flujo de dinero, el lado derecho, perdón, del cuadrante del flujo de dinero, ¿sí? Son los que menos impuestos pagan, porque hacen funcionar la economía, porque ellos ponen el dinero a trabajar y mueven el capital, ¿sí? Mueven la economía. Por eso los gobiernos los benefician con descuentos fiscales. Ellos logran la libertad financiera en 5 años, ¿sí? Fíjate esto, ¿no? Ellos logran la libertad financiera en 5 años. En cambio, la gente de clase media y clase pobre lo que hace es trabajar durante 40 años para luego percibir un ingreso menor. Es decir, ellos se aferran a la seguridad, mientras que la gente de clase alta buscan libertad. Y ellos se basan en la educación financiera, ¿sí? Para poder tener todos estos beneficios, a cambio de la gente de clase media y pobre, que se basan en la educación tradicional. Vamos a poder ver, hay millones de ejemplos donde hay empresarios, ¿sí? Que no tienen título universitario y tienen gente trabajando para ellos, ¿sí? Con título universitario. Eso nos quiere decir que, no digo que esté mal ir a la universidad, está bien, pero si vos crees que porque ir a la universidad te va a garantizar un buen futuro económico, mejor te digo que te eduques financieramente. Ahora, si vos vas a estudiar a la universidad porque realmente amás la profesión, andá y hacelo. Pero si lo haces, también trata de hacerlo y de educarte financieramente al mismo tiempo, para no ser un empleado, ¿sí? Sino ser el dueño de tu propia empresa. Podés ser un médico muy exitoso también, que tiene una cadena de clínicas, por decirte, y bueno, y sos un profesional.
pero también a su vez sos dueño de tu propia empresa. Por lo tanto, por un lado tenés una educación tradicional y por otro lado tenés una educación financiera. En tanto, el dueño de su propia empresa y el inversionista, ¿sí?, son ricos y millonarios y pertenecen al 5% de la población. Las diferencias, ¿sí?, que podemos destacar entre los distintos cuadrantes del flujo de dinero, como la clase media y la clase pobre, a diferencia de la clase alta, es que la clase media o baja buscan seguridad, como te decía antes, ¿no? Ellos creen que invertir es riesgoso y están constantemente creando pasivos. ¿Qué quiere decir pasivos? Pasivos son todos los gastos, las cosas que te sacan dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, compran una casa no para alquilar, sino para vivir, compran rodado para movilizarse, no como para usarlo de taxi, compran celulares, electrodomésticos, baratijas, ropa, etc. Es decir, están constantemente, ¿sí?, gastando dinero y creen que invertir es riesgoso. En cambio, la gente de clase alta busca libertad y entienden que deben correr riesgos para poder ser libres y aprenden a manejar esos riesgos. Ellos aparte priorizan primero en las inversiones, es decir, primero ahorran para invertir y después para gastar. Y ellos adquieren activos, cosas que les generan ingresos, que le ponen dinero en su bolsillo. Por ejemplo, invierten en un inmueble para alquilarlo, invierten en autos para rentarlos, invierten en máquinas expendedoras, etc. Ellos no se aferran a la seguridad, ellos buscan libertad, se educan financieramente y saben medir esos riesgos a través de la educación financiera. Por lo tanto, podemos decir que está en vos seguir perteneciendo a la gente de clase media o baja, seguir luchando durante toda tu vida o cambiar tu forma de pensar y de actuar frente a las cosas y empiezas a formar parte del 5% que logran ser libres. Ojo, y cuando me refiero a ser libres no me estoy refiriendo solamente a la libertad financiera. Como bien dijo una vez Kim Kiyosaki, la esposa de Robert Kiyosaki, dijo: la libertad financiera es mucho más que tener dinero, es la libertad de ser quien eres en realidad y hacer lo que realmente quieres en la vida. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto Kim Kiyosaki? Kim Kiyosaki nos quiere decir que la libertad financiera te va más allá que libertad también de dinero, sino te da libertad, por ejemplo, de tiempo. Si vos te vas de vacaciones, no tenés que estar constantemente, ¿sí?, pensando en que tenés que volver a trabajar porque tus ingresos se pararon cuando vos te fuiste de vacaciones. La gente de clase alta puede tomar 3 veces, 4 veces, 5 veces al año vacaciones y ellos tienen ingresos pasivos, no ingresos lineales como les explicaba antes. Entonces ellos pueden estar de vacaciones, pueden seguir generando ingresos igual, ¿me entendés? Entonces eso le da más libertad de tiempo para hacer lo que ellos quieran, ya sea irse de vacaciones, pasar más tiempo con su familia. También le da la libertad de poder obtener lo que quieran sin tener que fijarse cuánto cuesta algo. Si van a un restaurante se pueden pedir el plato más caro, ¿sí?, sin importar cuánto sale. ¿Por qué? Porque tienen libertad financiera, que les permite libertad en todo sentido. Por eso todo puede ser sin limitaciones. Todo es posible cuando multiplicas el poder de tu mente, ¿sí? Cuando vos multiplicás el poder de tu mente, te educas financieramente, no hay límites. El límite solamente lo pones vos. Y para ir terminando, me quiero ir con una frase que dijo una vez Albert Einstein, que dijo: locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es decir, si estás continuamente, ¿sí?, luchando financieramente, quejándote de que no tenés éxito
Fíjate, y no hablo éxito financiero no solamente, éxito en todo sentido, éxito en la profesión, etcétera. Fíjate qué estás haciendo mal, cuáles son las cosas diferentes que hacen las personas de éxito que vos no estás haciendo. Rodéate de esa gente que logra los resultados que vos tenés y aprende de esa gente. Pero no sigas haciendo siempre lo mismo y querer obtener resultados diferentes, porque como dice Albert Einstein, estás siendo un loco. Por lo tanto, sé diferente, logra resultados diferentes y marca la diferencia. Bueno, gente, esto fue todo. Espero no haberlos aburrido con el video. Dale like si te gustó. Te podés suscribir también a mi canal, activar la campanita, así estás al tanto de todas las notificaciones de los videos que voy subiendo. Y me podés dejar tu comentario también, a ver si cuáles son tus pensamientos. Y bueno, todos nos podemos ayudar mutuamente y poder llegar a lograr un 2018 mucho mejor. Pero como siempre digo, el cambio está en uno, no está en nosotros. No esperes que el cambio sea exterior y que el cambio ese sea interior. Cuando vos empieces a pensar y actuar diferente frente a las cosas, no solamente el dinero, frente a todo, los resultados van a empezar a ser diferentes. Pero dejar de estar dependiendo de que el cambio sea exterior y hacer un cambio interior. Te saludo hasta el próximo video y nos vemos pronto. Suerte.